¿ya? Expansión de Roma y fin de la República. Eso es lo que vamos a saber hoy día, ¿ya? Pero primero nos tenemos que acordar un poquito de lo que hemos visto antes. Entonces, vamos a ver un poquito los power anteriores. ¿Ya? Me interesa esto, de la organización social. A ver, ¿se acuerdan que hablamos sobre los romanos? ¿Por qué es importante estudiar Roma? ¿Ya? ¿Y por qué es importante estudiar Grecia y Roma? ¿Por qué es importante estudiar Grecia y Roma? Tienen que acordarse siempre que nuestro legado cultural y nuestro legado o nuestra forma de vivir es un legado de los griegos. Acuérdense, nuestra cultura occidental es un legado de los griegos. Nuestras leyes y todas nuestras formas, nuestras costumbres son de los griegos y los romanos. Entonces es súper importante que entendamos que nuestra forma de vivir viene de estas dos grandes civilizaciones, como son los griegos y los romanos. Por eso estamos estudiando estas dos civilizaciones. Ya nuestro legado cultural, nuestra forma de ver el arte, nuestra forma de incluso de la arquitectura, nuestras formas de construir, por ejemplo, canales, etc. Y entonces todo va de estos. Nuestras formas de vivir la ley también tiene que ver con los griegos, así que es súper importante, o sea, perdón, con los romanos. Súper importante entender eso para entender cómo estamos viviendo hoy día. Ya, a ver, lo importante de los romanos es siempre tener en claro su forma de organización social. Eso es lo que tenemos que tener claro siempre. Que ellos tenían clases sociales que eran, que uno no podía salir de esas clases sociales, dependiendo de su nacimiento. Estaban los patricios. ¿Quién eran los patricios? Pueden escribirlo por ahí. Eran la clase dominante, ¿se acuerdan? Que poseían todos los privilegios que tenía en Grecia, o sea, en Roma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no me cambié el nombre y ya se me olvidó. A ver. Ya, ahí está. Tienen que acordarse que los patricios tienen todo, son como la clase alta, la clase privilegiada, los nobles de Roma, y siempre hay que tener eso en cuenta. ¿Ya? Y por otro lado estaban los plebeyos, que eran la gran mayoría del pueblo, pero no contaban con todos los privilegios. Eran los trabajadores más que todo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Esas dos clases sociales que existen. También estaban los esclavos, que eran prácticamente tratados como un objeto. Sí, Santiago. ¿Ya? Y nosotros estamos viendo el periodo republicano, ¿ya? Que la república es una forma de gobierno, ¿ya? Donde se van a dividir los poderes. ¿Se acuerdan que la monarquía era el gobierno de una persona? ¿Una? En la república, los poderes de esa misma persona se van a separar, ¿ya? Y aquí hablábamos sobre las magistraturas, ¿ya? Existían los cónsules, que eran los que tenían antes el poder del rey, pero ahora se divide en dos. El poder del rey se divide en dos, en cónsules. Y también estaba el Senado, que era un organismo compuesto por 300 miembros, y siempre eran patricios de la clase alta, que de alguna forma ayudaban a los cónsules a tomar decisiones. Pero en la práctica eran los que mandaban. ¿Ya? Estas 300 personas que pueden ir cambiando de número, pero siempre son poquitos. ¿Ya? Y las magistraturas que nosotros vimos fueron el dictador, los cuestores, los censores, los pretores y los ediles. Esas son las magistraturas. Son cargos políticos. ¿Se acuerdan que yo les dije el ejemplo de que ustedes se dividían, que en su curso ustedes tenían presidente, secretario, tesorero? ¿Qué más tienen? Eso no es cierto. ¿Quién es el presidente de la Colómbara? ¿O era la tesorera? Bueno, ya, da lo mismo en ese sentido. Lo que nos importa acá son estas magistraturas, que cada una cumple una función distinta. Por ejemplo, el dictador, yo le había dicho que era el magistrado que se encargaba de reemplazar al cónsul en caso de guerra, y duraba máximo 6 meses. Estaban los pretores, que se encargaban de la justicia, estaban los ediles también, que eran prácticamente como los que se encargaban del mercado, de la justicia a nivel más local, que podríamos decir que eran como los alcaldes, por eso los alcaldes se les conoce como ediles. Estaban los cuestores, que podríamos decir que eran como los tesoreros. ¿La Colomba era la tesorera? Podríamos decir que era la cuestora.
Y ya dije lo de Vives, y estaban los censores, que eran los encargados de hacer los censos, ¿ya? Pero casi siempre eran, en un principio eran puros patricios. ¿Qué pasaba con los plebeyos? Los plebeyos casi nunca tenían, de alguna forma, participación en la política, hasta que decidieron que tenían que participar en la política y se fueron de la ciudad, porque los patricios no le hacían caso. Al irse de la ciudad, los patricios se dieron cuenta que la ciudad funcionaba gracias a los plebeyos, porque los plebeyos eran los que trabajaban, los que hacían todas las cosas, entonces tuvieron que decirle, ya nos equivocamos, les vamos a dar sus derechos políticos, pero vuelvan. Y ahí se crea la ley de las 12 tablas. Entonces, de alguna forma, ellos se fueron, dijeron, los patricios se dieron cuenta, no podemos vivir sin los plebeyos, tenemos que pedirles que vuelvan. ¿Ya? Y ahí volvieron los plebeyos, hicieron la ley de las 12 tablas. Ya, después hicimos una actividad, y hoy día lo que vamos a ver va a ser la expansión de Roma. ¿Ya? Principalmente en lo que es el territorio de cómo Roma, de transformarse desde la península itálica, llega a expandirse por todo el Mediterráneo. ¿Ya? Y vamos a ver el fin de la República, de este sistema de gobierno que va a dar origen al Imperio Romano, ¿ya? Que es como la parte más conocida de la historia de Roma. Ya, principios de la República, lo importante es esto, la separación de los poderes, que el poder no va a recaer sobre todo sobre una persona, sino que existen diferentes personas que van a dar y van a tener poder para evitar un poder absoluto, ¿ya? Que alguien controlara todo. Entonces, la separación de los poderes es el principio de una república, ¿ya? Acá vimos los cónsules, ¿ya? Los magistrados, los que vimos, la importancia del Senado, ¿ya? Y la forma de elegir a los representantes, que se hacían mediante los comicios, ¿ya? A ver, es importante entender la expansión territorial de la República Romana, ¿ya? ¿Se acuerdan que, a ver, Roma, en un principio, ¿dónde se ubicó? Acá, ¿cómo se llama este sector? ¿Península cuánto? Itálica. Itálica, ¿ya? Y la península itálica. ¿Quién fue el que lo dijo? Patricio y él, Santiago y la Javiera, ¿ya? Muy bien. Si se dan cuenta, todo lo que está marcado con naranjito es el territorio que abarcó la República Romana. Se dan cuenta, partió de acá y finalmente logró conquistar prácticamente todo lo que hoy día conocemos como Europa y parte de África. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ahí? Llegó hasta Britania. ¿Ya? Y tenemos que acordarnos también los nombres que tienen estas zonas. Hispania, ¿qué país se encontrará en Hispania actualmente? Ahí. España, muy bien. Galia, otro nombre importante que nos tenemos que acordar. ¿Qué país se encontrará aquí en Galia? Galia sobre todo muy importante. A ver, ¿cómo se le dice a la selección de Francia? Ya, bueno, está Francia acá. Ya, Francia está ahí. Y Britania, esta zona, ¿qué país está en Britania? ¿O qué sector está? Londres, que sería Inglaterra, Gran Bretaña. Estas zonas son muy importantes que tengamos en cuenta. Por aquí está Egipto, pero fíjense, Roma abarcó y controló todas estas zonas. Es muy grande. Y por esta misma razón, el mar Mediterráneo se conoce como Mare Nostrum. ¿Por qué conocerá el Mare Nostrum? Porque fíjense, el territorio abarcado por Roma rodeó todo lo que es el mar Mediterráneo. Prácticamente todo lo que rodeaba el mar Mediterráneo era romano. Por eso los romanos le llamaban Mare Nostrum, como mar nuestro, porque prácticamente es un lago para ellos. Es como un lago en toda la República Romana, y después lo que hace el Imperio Romano. ¿Ya? Ellos rodearon todo el mar Mediterráneo. ¿Ya? ¿Cómo empezaron ellos? Primero que todo,
unificaron lo que fue la península itálica. Si bien partieron acá en Roma, se empezaron a expandir. Finalmente controlaron toda esa península, ¿ya? Y después empezaron a hacer guerras, diferentes guerras con diferentes pueblos. Y una de las guerras más importantes son las guerras púnicas, que son las guerras contra Cartago, que es esta zona. Y ahí vamos a ver un video sobre esto, así que atentos, ¿ya? Ver un poquito. Ya. Pongan atención en este video. ¿Se ve o no? Pero no se escucha, obviamente. Las guerras púnicas. Yo no tenía volumen en el compu. Sí, no tenía, por eso no se escuchaba. Pero bueno, ahora. Las guerras púnicas van a enfrentar a Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental. La primera guerra se desarrolla entre... Ya, primero que todo, ¿por qué se van a desarrollar las guerras? ¿Qué quieren controlar los romanos? Vamos, ¿qué es lo que dice? Ahora El no mundo. puedo, antes de eso, pero ¿qué dice el video? ¿No puedo ver el chat acá? Ah, sí, sí puedo ver. El mar Mediterráneo. Miren. Escuchen. Mediterráneo occidental. Roma y Cartago por el control del Mediterráneo occidental. La primera guerra se desarrolla entre los años 264 y 241 a.C. Roma cuenta con la mayor parte de los pueblos de la península itálica como aliados, mientras que Cartago tiene como aliados la zona sur de la península ibérica, las islas de Cerdeña, Córcega y buena parte de Sicilia. El conflicto estalló a raíz de la ayuda solicitada por el pueblo siciliano de los mamertinos a Roma. Siracusa cayó en manos romanas y Cartago reaccionó produciéndose la batalla de Mila, ganada por Roma. El siguiente paso fue desembarcar en la costa africana. Tras una primera victoria en las puertas de Cartago, las tropas romanas son derrotadas. Ya, entonces lo primero que hacen es ganar una guerra acá. Pero después, ¿qué tienen que hacer los romanos? ¿Atacar la costa de qué país? ¿O de qué continente? Perdón. África. África, ¿ya? En la batalla de Túnez. La lucha se traslada ahora a Sicilia, donde los romanos conseguirán dos definitivas victorias, en las islas Egates y en el Lilibeo. En el 241 a.C. se concluye un tratado por el que las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia pasan a manos de Roma. La Segunda Guerra Púnica se produce entre los años 218 y 201 a.C. El motivo será la expansión de Cartago en la península ibérica. La ciudad de Sagunto, aliada de Roma, es atacada por los cartagineses en el año 219. Ya, si nos damos cuenta, ¿qué va a ocurrir con estas guerras? Prácticamente en un principio se intenta de alguna forma controlar estas zonas, ya estas islas, ya que son una de las más grandes del Mediterráneo. Tener el control de estas islas va a garantizar a los romanos controlar todo el mar, ¿ya? Y después tienen que tratar de controlar la otra parte del mar Mediterráneo, que es la que limita con el norte de África. Entonces los romanos tienen que controlar estas zonas, ¿ya? Es súper importante que controlen esas zonas los romanos. Profe, ¿Sí? la prueba que hicimos, la última prueba de historia, ¿cuándo va a dar la nota? Ya está la nota. Después hablamos de eso, porque sigamos la clase, ¿ya? Terminamos y hablamos de eso. Ya. 9 a.C. La reacción romana será declarar la guerra. El general cartaginés Aníbal lleva la lucha a Italia, llevando a cabo un imparable avance que le lleva a derrotar a los romanos en Tesino, Trebia y Trasimeno. Después se encaminó a Apulia, donde tuvo lugar la decisiva batalla de Canás, vencida por Aníbal. La estrategia romana será cortar los suministros a Aníbal y dejarle solo en Italia, por lo que Publio Cornelio Escipión partió de Pisa en dirección a Hispania. Derrotó a los cartagineses en Emporión, Sagunto, Cartagonova, Bailén e Ilipa. Enterado Aníbal de que no podía recibir ayuda desde Hispania, decidió partir de Crotona. Escipión abandonó Hispania, llegó a Sicilia y se trasladó a tierras cartaginesas, produciéndose el definitivo encuentro entre ambos generales en Zama durante el año 202.
Roma vence a su principal enemigo y se asienta como la primera potencia en el Mediterráneo. Ya. Lo que importa de las guerras púnicas es que prácticamente tras las guerras púnicas, Roma, como dice al final del video, se va a asentar como la principal potencia del Mediterráneo, ¿ya? Y eso es muy importante porque que se acentúe como la principal potencia, porque no va a tener como una competencia clara y va a empezar a, de alguna forma, conquistar estos territorios, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer? Va a empezar a someter Galia, esta zona, la zona de la actual Francia, ¿ya? ¿Alguien ha visto Asterix y Obelix? ¿No? El que tenía un casco con una alita ¿ya? Él es un galo, ¿ya? Va a intentar someter Galia y de alguna forma después va a empezar a someter Hispania. Es súper importante esto. Y también Egipto. Entonces, todas estas zonas van a estar controladas por los romanos, ¿ya? A ver, esto va a tener serias consecuencias. Y una de las principales es la romanización. ¿Ya? La romanización es súper importante porque es una causa de que nosotros, por ejemplo, hablemos español o hablemos este idioma. ¿Qué tiene que ver los romanos con nosotros? Nuestro idioma es un derivado del latín, ¿ya? El origen de nuestro idioma llega del latín. ¿Y por qué si hablamos un idioma derivado del latín? Porque mientras los romanos avanzaban, le decían al pueblo que tenían que seguir sus costumbres, imitar su idioma para ser integrados a lo que es la república, para ser integrado a lo que posteriormente sería el Imperio Romano. Entonces, por ejemplo, los que habitaban Hispania tenían que, de alguna forma, hablar latín, ¿ya? Los que de otra forma llegaban en los galeses tenían que hablar latín. Entonces, los idiomas se van a ir de alguna forma mezclando, ¿ya? Esperen un poquito. Por favor, los que llegaron recién se pueden silenciar, voy a silenciarlo todo. Ya, ahí está. Ya, entonces, la romanización de alguna forma significa que Roma y todos los territorios que habían sido conquistados por Roma empiezan a seguir sus costumbres. Entonces, el idioma también tiene que cambiar. Entonces, después van a llegar pueblos que van a mezclar su idioma con el latín y va a surgir el español. Idiomas que van a mezclar su idioma con el latín y va a salir el francés. O zonas que van a mezclar su idioma con el latín y va a salir el portugués. Entonces, esa es una consecuencia de la romanización, que de alguna forma, hasta el día de hoy, tiene sus consecuencias, ¿ya? Que de alguna forma los romanos empezaron a expandir su cultura por todo el Mediterráneo, ¿ya? Por todas estas zonas tenían que, de alguna forma, integrar el idioma latín, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que prácticamente toda Europa tiene que hablar una forma de latín, ¿ya? Alemania, se dan cuenta, ahí no está Alemania, ¿ya? Por eso el alemán es tan diferente al español, ¿o no? O igual ¿alguien ha escuchado alemán? Que es como raps. Entonces es muy complicado y no podemos diferenciarlo, entonces es lo que se basa, no tiene tanta relación con nosotros. Entonces estos pueblos se salvaron, pero hay otros pueblos que prácticamente tuvieron que mezclar su idioma con el latín, entonces van a derivar, ¿ya? También, ¿qué otros problemas va a tener para Roma expandirse tanto? Principalmente que se les va a complicar gobernar, porque ¿dónde estaba el gobierno? El centro del gobierno está acá en Roma, y tiene que gobernar todas estas zonas. ¿Qué va a ocurrir? Que no la mayoría de las tierras que se van conquistando son para los patricios. ¿Y qué pasa con los plebeyos? Se quedan de alguna forma
sin tierras. Y los plebeyos también son guerreros que de alguna forma también van a ir peleando. Entonces hay un problema de tierras. Y empiezan problemas de desigualdad en Roma, ¿ya? Que solo algunos pocos tenían grandes cantidades de tierra y no producían, eran tierras que no se utilizaban. Entonces los plebeyos de alguna forma quieren también obtener esas ganancias de tierra. Entonces empiezan a haber problemas políticos. Y acá es cuando de alguna forma empieza el gran problema de la República Romana. Cuando empiezan a surgir estas diferencias políticas de los propios gobernantes, porque es un territorio tan grande que no pueden de alguna forma gobernarlo todo. Tienen que de alguna forma repartirse más el poder. Y no puede haber dos cónsules que gobiernen todo esto. Y aquí va a haber un problema grave. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se empieza el periodo de decadencia de la República. ¿Ya? Los primeros que de alguna forma quieren solucionar estos problemas son los hermanos Graco. ¿Ya? ¿Cuál era la idea de los hermanos Graco? Ellos eran tribunos de la plebe, eran representantes de los plebeyos, que de alguna forma quisieron repartir las tierras de los romanos. De todo ese gran territorio que tenía Roma, quisieron de una forma empezar a repartir las tierras. ¿Qué les pasó? Y aquí empieza algo muy común en Roma, que son asesinatos. Los mataron. Exactamente. En Roma, todo de lo que vamos a empezar a ver desde ahora en Roma, cada persona que quiera hacer un cambio, y un cambio que puede afectar mucho, lo matan. ¿Ya? Los matan. Exactamente. Los matan principalmente los senadores, los patricios, porque les traen problemas a ellos. Y era muy común que en Roma alguien que causara como un cambio, o alguien que trajera un problema para los que tenían más poder, la solución más fácil era matarlos. ¿Ya? Y los primeros fueron los hermanos Graco, que cuando murieron hubo una división y se crearon diferentes partidos políticos, podríamos decir. El popular, que está apoyado más para las clases de los plebeyos, y el partido de los patricios, que era más conservador, que quería mantener de alguna forma sus privilegios. O sea, acá ya empieza una diferencia de clases, ya empiezan partidos políticos a surgir y a haber unas diferencias políticas. ¿Ya? Ustedes han visto en la política hoy en día que hay diferentes partidos políticos, ¿no? ¿Sí o no? Muchos partidos políticos, que todos pelean por tener la razón, supuestamente. Aquí también. Acá empiezan los conflictos políticos. Y los primeros serían los hermanos Graco, que lamentablemente murieron. ¿Ya? Fueron los primeros, las víctimas. Pero, además de esos problemas políticos, los generales de ejército empiezan a tener mucho poder. ¿Por qué? Fíjense, el Imperio Romano, o sea, la República Romana empieza a abarcar muchos territorios. Entonces, ¿qué empieza a pasar con el ejército? Como el ejército, está acá, ¿por qué le va a hacer caso a una persona que está ahí? Los soldados del ejército, ¿a quién le van a ser más leales? ¿A un cónsul que se encuentra acá o a su general que se encuentra acá con ellos? ¿A quién? A los de Roma están en la península itálica. ¿Por qué? Si están tan lejos, ¿por qué creen que les puede hacer caso si el general, el que lo acompaña siempre, el que está con ellos, el general está con ellos en ese momento? ¿A quién creen que van a querer más? ¿A un cónsul que nunca... Al general. Entonces los generales empiezan a tener mucho poder y empiezan a tener mucha, de alguna forma, influencia política. Porque el Senado, de alguna forma, tiene que conseguir que esos generales sean amigables con ellos, entonces los hacen cónsules, y empieza a haber una alianza entre los militares y los políticos. ¿Ya? Y eso porque, fíjense, imagínense, ya Patricio, tú eres un general de ejército y tienes a toda tu legión acá, pero tienes que hacerle caso a alguien que está a meses de distancia. ¿Le vas a hacer caso o no? No. ¿No? Y vas a querer de alguna forma que todos ellos te obedezcan y hacer tu propia, y tú llegar a mandar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Los mata a todos. No los va a matar a todos porque si no se va a perder toda su alianza. Pero muchas veces va a intentar invadir Roma. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir?
los generales van a obtener mucho poder, ¿ya? Y aquí va a empezar, por ejemplo, Cayo Mario. Cayo Mario va a ser un general que va a hacer muchas reformas al ejército y va a ser elegido cónsul, ¿ya? Y de alguna forma va a estar apoyado por el Partido Popular. A los senadores no les va a gustar mucho, entonces ellos van a elegir a otro cónsul, que es Sila. ¿Qué va a ocurrir entre ellos dos? Son dos cónsules que tienen diferencias, son muy opuestos y van a iniciar una guerra civil. Y de hecho, Sila va a llegar a invadir Roma, a ponerse afuera de Roma para sacar a Mario del poder. ¿Ya? Entonces, como dijo el Patricio, los mato a todos. Bueno, Sila pensó igual. Si no me quieren hacer caso, voy a, de alguna forma, tomarme el poder casi por la fuerza, con el ejército apoyándome. Y en ese tiempo... Tío, los mato de una. No, se salvó Sila, porque, o sea, se salvó Mario porque no lo mataron. Se alcanzó a escapar a África. Pero Sila se queda con el control. ¿Ya? Y aquí empiezan los primeros problemas que van a existir entre los generales de ejército, porque los generales de ejército son los que van a empezar a tener más poder. Y aquí empiezan las típicas, ¿han visto teleseries? ¿Sí? Con mucho drama, aquí en Roma va a empezar una teleserie con mucho drama, ¿ya? Porque finalmente, ¿qué va a ocurrir? Sila va a morir, Mario también, ¿y qué va a pasar con él? Van a tener que continuar. ¿Qué va a ocurrir? Va a existir Pompeyo No sé Magno. qué va a pasar, pues, tío. ¿Qué va a pasar? ¿Sabe o no? No sé. Ya, por eso les voy a contar lo que va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? Pompeyo Magno y Licinio Craso van a ser electos cónsules, acuérdense que son dos. Pero va a haber un tercer personaje, Julio César. Un tercer personaje. Sí, Julio César. ¿Han escuchado de Julio César? ¿Cuál es el que sale en la tele? No, ese otro. Pero su nombre depende de él, ¿ya? No, Julio sí. César era un general de ejército que prácticamente había Que se los mata a todos. conquistado toda Galia. ¿Ya? Era un general muy querido porque había conquistado todo, claro. Como dice el Santiago, había prácticamente conquistado todo. Y las Galias siempre habían sido un problema para los romanos. ¿Ya? Por ahí está el pueblo. Los galos son un pueblo que le hicieron mucho problema a los romanos. ¿Ya? Entonces, él había conquistado las Galias. Ya había acabado con Asterix y Obelix. Si es que no lo han visto. Entonces, ¿qué va a hacer? Como tenía tanto poder, lo que hicieron fue que en vez de que el poder se dividiera en dos, dividirse el poder en tres. Que Roma sea controlado por tres personas. Iban a ser Licinio Craso, Pompeyo Magno y Julio César. ¿Ya? Entonces, todo este territorio iba a ser gobernado por lo que era diferentes personas. Por ejemplo, acá estaría Julio César, ¿ya? Pompeyo Magno, y en esta zona sería Craso. ¿Qué va a ocurrir? Craso se va a morir. Morir, entre comillas. Porque lo más probable es que lo hayan matado. Cuando se va hacia, lo matan. Y el poder va a quedar dividido en dos de nuevo. Dos personas que tenían muchas diferencias, que es Pompeyo Magno y Julio César. ¿Qué va a ocurrir? Se van a pelear entre ellos dos. Y finalmente el que va a ganar va a ser Julio César. Ya, y aquí el Senado empieza a tener problemas, porque dice, Julio César es el único que queda y que tiene poder. ¿Ya? Julio César llega un día al Senado, pone una estatua de Cleopatra, era una reina en Egipto, y el Senado dice, ya, este tipo está teniendo mucho poder, prácticamente se quiere convertir en un nuevo rey. ¿Qué creen que iban a hacer los senadores? Los senadores que eran los que querían mantener el poder. ¿Qué creen que pueden hacer un senador para evitar que Julio César obtenga más poder? ¿Quién lo quería una persona? No, Lo van a matar. Exactamente. Una vez Julio César está entrando al Senado, caminando, y tenía un sobrino, un hijastro, que podríamos decir, que se llamaba Brutus. Y él se acerca y le clava un cuchillo. Y después todos los senadores empiezan a matarlo.
a puros cuchillazos. Y Julio Lo César matan, finalmente muere, ¿ya? Pero ahí no acaba el problema. Ya, y hay otra muerte trágica y de peleas. No va a acabar el problema porque ya queda un vacío de poder, porque Julio César era el que mandaba. Ahora, ¿qué va a pasar? Julio César no está. ¿Quién va a mandar? ¿Ya? Y había otro general de ejército que era amigo de Julio César, que era Marco Antonio, y estaba el sobrino, que era Octavio Augusto. Y con Marco Emilio Lépido, que era otro general, deciden hacer un segundo triunvirato. ¿Cuál es el problema del segundo triunvirato? El mismo que el primero. Se va a morir uno, se va a morir Lépido, o lo van a matar, y van a quedar Octavio Augusto y Marco Antonio. ¿Y qué van a pasar? Los dos van a iniciar una guerra de nuevo. ¿Por quién tenía el control? Finalmente, Marco Antonio se escapa a Egipto, porque Marco Antonio quería también de alguna forma que Egipto fuera una república independiente, alejada de Roma, entonces empiezan a haber conflictos, y finalmente gana Octavio Augusto. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Han sido aproximadamente 100 años de Roma, donde hay muchas peleas, muchas teleseries, podríamos decir así. ¿Qué deciden hacer? Deciden hacer el Senado, deciden ya, no queremos más triunviratos, no queremos más república, y vamos a decir que Octavio Augusto, va a ser el emperador. Él va a ser el que va a gobernar todo. Él va a ser el dueño de todo esto, él va a ser el que va a gobernar. Ya no vamos a tener más cónsules, no vamos a tener más problemas entre generales, etc. Vamos a decir que ahora Octavio Augusto va a ser el emperador de Roma. ¿Ya? Y con esto se va a iniciar el imperio. Y él se va a llamar con el nombre de Augusto César, que esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, la época del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, con el fin de la República se inicia el imperio. Y esto tienen que tener en cuenta que es 27 años antes de Cristo. Es decir, aproximadamente hace 2247 años atrás. Se acabó la República Romana y se inició el imperio. ¿Ya? Es decir, se acabó esto de que ya no existía una persona que tuviera todo el poder. Ahora sí existía una persona que tenía todo el poder y se llamaba emperador. Y el primer emperador fue emperador César Augusto. Entonces lo que van a tener que hacer ahora es eso, ¿ya? Que es un verdadero y falso. ¿Ya? Tienen que ir viendo. Con décima. Obvio que es con décima, el que gana se le va a dar 4 décimas. ¿Está grabado? Ya, pucha, está grabado. Ya, el que gana 4 décimas. Yo ya nunca gano. Bueno, también hay que poner de su parte, ¿o no? Ya. 4 minutos, son verdadero y falso. También tiene que ver el tiempo.